de bendición, un tiempo lindo de estudio. Así que vamos a tener este tiempo de oración, para lo cual voy a pedirle a mi hermano Bolito que nos dirija en oración. Mi hermano Bolito, por favor, diríjanos en oración. Amén. Buenas noches, hermanos. ¿Sí se me escucha? ¿Sí me escuchas, Isaías? ¿Sí? Ok. Todos No, Santiago, no. le escuchamos, ¿no les escuchamos? Ah, ya. Ok, bueno. Ok, mi querido Bolito, siga Nuestro adelante, rostro que yo ando y sordo demos ahorita. gracias a Dios por este tiempo. Padre amado, mi Señor, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres bondadoso. Gracias porque nos permites darte gloria y honra, porque nos permites tener un tiempo en el cual podamos compartir entre hermanos, un tiempo para poder aprender de tu palabra, para poder aprender lo que tú quieres que sepamos para nuestras vidas, lo que quieres que hagamos en nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida del pastor Isaías, bendícelo, Señor. Dale siempre de tu sabiduría, para que Él pueda guiarnos y enseñarnos en tu camino, mi Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que vamos a tener, por la vida de los hermanos que están conectados. Bendice sus vidas, Señor, protégelos en estos momentos de pandemia, de coronavirus. Cuida sus vidas, las de sus familiares, Señor. Provee sus hogares también, Señor, en estos momentos difíciles, Padre, donde en algunos casos escasea la economía de los hogares. Provee a cada uno de ellos. Y también te pedimos, Señor, por la palabra que vamos a recibir hoy, por ese pan de vida, Señor, porque llene nuestros corazones, porque podamos guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos aplicarla a nuestras vidas. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bendición, qué lindo. Muchas gracias. Tenemos este tiempo especial. Solo permítanme un segundito. Estoy arreglando algo aquí. Muy bien. Listo. Ahora sí, volvemos a la pantalla. Vamos a dar lectura del libro de Mateo, capítulo 19, verso desde el 16 hasta el 30. Mi esposita va a dar lectura en este momento al texto bíblico. Así es, entonces es Mateo 19, del 16 al 30. Si ya lo encontraron, voy a empezar a leer, amén. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 18 le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Amén. Así es, hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a tener este tiempo hermoso de análisis, de estudio.
del texto sagrado. Muy bien. Ahora sí me acomodo mis propias orejitas. Y como sé que todos me escuchan fuerte y claro, qué lindo tenerles aquí con nosotros para este tiempo especial, un tiempo de estudio. Arranquemos. Nos dice el texto algo muy especial. Oiga, hemos venido hablando acerca de lo que tiene que ver con la intención del corazón. Está trabajando en el capítulo 18 y capítulo 19 que ya hemos venido estudiando durante estos martes, justamente lo que tiene que ver con la intención de nuestros corazones. ¿Dónde está la intención de nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿De qué manera queremos hacerlo? En fin, todo lo que nosotros realizamos, todo lo que nosotros hacemos es porque hay una intención previa y esa intención está en lo profundo de nosotros. Aquí es cuando nosotros debemos entender algo. Cuando hablo de la intención del corazón, nosotros debemos comprender el término lev, ¿sí? Y el término lev en hebreo sí hace referencia a corazón. Ahorita les estoy escribiendo al chat en Zoom, que ustedes puedan observarlo, y cuando hace referencia a corazón, así se escribe en hebreo corazón, lev, no solo está refiriéndose al músculo, que en griego sería cardía, ¿no? No solamente hace referencia a nuestro corazón, el que bombea la sangre, sino cuando habla de corazón, también habla del centro de la vida. ¿Sí? ¿Qué es el centro de la vida en nosotros? ¿A qué hace referencia? Es por eso que cuando ustedes leen en algún momento, en alguna instancia, ustedes leen el libro de Salmos o las palabras de David y va a decir algo muy interesante en diferentes versiones. Va a decir, te amo con todas mis vísceras, oh Dios. Y uno dice, vísceras, ¿cómo así? Hay otro texto que dice, oh Dios, te amo con el hígado. Y uno queda, ¿por qué está haciendo referencia a ese texto? Es justamente por la traducción del término hebreo lev, ¿sí? Que hace referencia al centro de nosotros, nuestro, por así llamarlo, todo nuestra parte de vísceras y todo lo demás, ahí está, como se diría, el centro. No sé si a usted le ha pasado en algún momento o cuando usted aceptó al Señor como el Mesías, o cuando usted tuvo un tiempo de oración muy especial y sintió como un calor en su ser interno, en su vientre, y era algo que desde lo profundo empezó a manifestarse. Entonces, esa parte hace referencia también al Lev, y ahí es donde se manifiesta el Kaabot. Aquí les escribo Kaabot, y Kaabot significa la presencia o la gloria de Dios, dicho en otras palabras. ¿Sí? Ese es el Kaabot. Es la presencia que nos cubre y que desde lo profundo de nuestro ser se manifiesta. ¿Sí? Y ahí está la gran diferencia que podemos observar cuando uno lee una traducción y puede entender también en el pasaje hebreo, en el pasaje bíblico, propiamente en su idioma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos la presencia de Dios, incluso cuando se habla de una Shekinah, que eso explicaré en otro momento, hemos de entender que su manifestación es lo profundo de nosotros, lo que es conocido como corazón. De la misma manera, ¿qué es lo que gobierna nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Es decir, en el centro de nuestra vida. ¿Dónde está nuestra alma? Como ustedes ven, muchas figuras o formas se utilizaban en el hebreo para intentar explicar lo que hay dentro de nosotros. Y en ese intento de explicación constante, desarrollaban diferentes palabras, pero jamás hablaban por separado, sino todo era una unidad perfecta. Dicho esto, cuando nosotros hablamos de corazón, cuando nosotros estemos hablando acerca de la intención del corazón, hablemos del alma, hablemos del espíritu, o también hablamos de la presencia de Dios en nosotros, o hablamos de la gloria de Dios manifestado, o hablamos de la santidad,
Cuando hablamos de todos esos temas, por favor, dense cuenta de que está hablando de algo que está dentro de usted. Algo que está ahí, que no sabemos cómo explicarlo de una sola manera. Por eso hay varias formas en el texto sagrado que hace referencia a ello. Y a veces, dentro de los estudios aún teológicos, han ido separando en vez de crear una unicidad. Por eso debemos entender esa parte en la cual Juan capítulo 17 es la oración de Yeshua, y él va a expresar algo muy importante para que lleguemos a ser uno. Incluso estas enseñanzas que estamos teniendo es justamente para eso, para que usted y yo lleguemos a ser uno con el Padre, lleguemos a ser una unicidad. Y así como ahora, en este momento, a través de los medios de comunicación, estamos tan separados, cada quien en su casa, pero llegamos a ser unos, una unicidad. Usted y yo estamos juntos, directa o indirectamente, estamos unidos en un mismo sentir para dar la alabanza a nuestro Padre. Y aún aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, también hemos de entender que ya estamos en una unidad. Es decir, habemos todo un grupo. Y qué privilegio, qué hermoso tener la oportunidad de estar todos juntos. Miremos siempre el texto sagrado de esta manera. No intentemos separar, porque mientras más intentamos separar, más nos complicamos la existencia. Intentemos mirar la vida un poquito más sencilla, pero profunda. Eso sí, con palabras más sencillas, con forma de llevar como un estilo de vida más sencillo, pero a la vez con una profundidad maravillosa en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entendemos entonces cuando hablamos de corazón como el centro de nuestro ser. Y entendemos cuando hablamos de intención del corazón como esa parte que está en nosotros. Y ahí viene ya una primera manifestación un tanto problemática, que es la que vamos a estar sufriendo constantemente. Se llama ego, ¿sí? Conocido también como orgullo o bajas pasiones, o lo que diría Jacobo, el Sadik, Santiago el Menor, va a hacer referencia a la concupiscencia. Aún Pedro va a utilizar esa misma palabra cuando habla de la concupiscencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pasiones desordenadas. Es decir, su ego, su orgullo, su vanidad, su vanagloria, todo eso en conjunto también está ahí en el paquetito dentro de usted. Por tanto, es necesario traer estabilidad. ¿Sí? No hablo de equilibrio, como dicen los sabios, porque el equilibrio, el único equilibrio que vamos a tener es el momento de la muerte. Vamos a tener estabilidad y esa estabilidad debemos lucharlo constantemente para mantener esa estabilidad en nuestro ser. Con esto en mente, entendiendo que el ego se puede manifestar nuestro orgullo, nuestras bajas pasiones y pueden conquistar todo nuestro ser, y alejarnos y apartarnos de la presencia del Eterno, de Dios. Fíjense lo que dice el texto en Mateo capítulo 19, verso 16 al 30. Habíamos hablado un poquito la semana pasada, que decía, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿sí? ¿Vino a dónde? Él estaba con los niños, recuerden un poquito. Él estaba con los niños, bueno, le fueron presentados niños a él y entonces los discípulos le prohibían y él le dijo, no les prohibáis, y había toda una enseñanza ahí que ya habíamos hablado la semana pasada. Pero ahora dice que entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para la vida eterna, para tener la vida eterna? Como les había dicho la semana pasada, hay algunas traducciones las cuales hacen referencia y dicen, maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Y la respuesta dice, ¿por qué dices que es lo bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. ¿Sí? Es la manera como hay algunas traducciones que desarrollan estos detalles. ¿Sí? Un poquito en cuanto a diferencia de traducciones.
Ahora bien, no voy a entrar en ese conflicto, eso es para filología que deberíamos desarrollar. Lo que quiero que entendamos es que primero le dice rabí, independientemente de si le está diciendo bueno o no, le dice rabino. Entonces le está diciendo, recuerden que rab significa alguien que conoce mucho. Rabino, maestro, es porque ha llegado a un nivel de mucho conocimiento, ¿sí? Y era exclusivo para los de la línea farisea, sea de Shammai o sea de Gilel, que ya habíamos explicado todo esto. Entonces les dice, maestros, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cuál era el deseo de él? La vida eterna. Quizás es la pregunta que usted y yo también nos hacemos constantemente. Estamos haciendo la pregunta y diciendo, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para obtener esa preciada vida eterna que hemos escuchado? ¿Sí? Oiga, y aquí viene algo muy puntual y difícil de entender. Nosotros hemos llegado a ese punto de decir vida eterna y solamente nos hemos enfocado en la vida después de la muerte. Solamente hemos direccionado nuestra forma de entender las cosas y decir la vida eterna es cuando yo me muera. Ahí ha de ser la vida eterna. Pero comprendiendo un poquito más el contexto histórico y entendiendo las enseñanzas en el contexto bíblico, vida eterna, Jaim, o Lejaim, que sería las vidas, dicha en otra forma en hebreo, el entendimiento que ellos tenían es que la vida hay que vivirla aquí y ahora. Es un regalo, es un obsequio, es algo que Dios nos dio. Entonces, esta vida es un regalo para usted. No esté pensando que, cuando me muera voy a tener la vida eterna y aquí va a estar amargado, triste, desconsolado, deprimido, que se corta las venas y se cuelga con papel higiénico, como dicen algunos chicos. ¿Van a estar con ese ámbito? No. Cuando empezamos a entender que la vida eterna, y ahí el término eterno significa olam, de olamot, y olam significa lo que nosotros no podemos entender en tiempo y fuera de tiempo, que también es traducido como mundo, también es traducido como tiempo, ¿sí? Todo esto debemos nosotros comprender que cuando habla de la vida eterna, está hablando de que usted ha entendido el propósito de su existencia, que es la conexión con lo divino, su propósito de estar con Dios, que es conectarme con lo profundo de lo que es Dios, e inmediatamente usted empieza a disfrutar su vida. Y no está usted atado a algo o alguna cosa en este mundo. Pero nuestra alma es un poquito medio extraña. El alma como tal, el momento que llega a este mundo, dicen los sabios, se aferra a la cosa de este mundo, a la materia. Empieza a decir, wow, qué delicioso un chocolate, lo disfruto, y todo mi ser interior lo disfruta. Entonces es como que nos vamos apegando, creando un apego muy fuerte a este mundo. Y no digo que esté mal. Lo que digo es que llega un momento en el cual nos domina a tal nivel que las pasiones desordenadas empiezan a manifestarse. ¿Por qué? Porque usted está viendo solo las cosas de este mundo y no está mirando lo que realmente es lo importante. Y cuando nosotros entendemos eso, y cuando nosotros empezamos a comprender toda esa dinámica, inmediatamente nosotros podemos tener el control de nuestra realidad de existencia. ¿Por qué? ¿Qué es tener el control de nuestra realidad? Es que usted y yo sepamos exactamente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuál es nuestra directriz. Esto se llama hacer la voluntad de Dios, porque usted está conectado con Dios.
Pero cuando usted no sabe qué es lo que va a hacer, cuál es su propósito, hacia dónde va, créame, usted inmediatamente empieza a tener dificultades con Raimundo y todo el mundo, y todo empieza a parecer que le va mal. ¿Por qué? Porque no tiene esa certeza. Por eso hay esta pregunta que aparece en el texto. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Viene el verso 17 y dice, él le dijo. ¿Quién le dijo? En este caso, Yeshua le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Muchos de mis queridos talmidín, estudiantes que están preparándose en la academia, ya están leyendo la unidad o la lección número 4. Y en la lección número 4 ya estamos hablando acerca de el señorío de Yeshua o de Jesús. Y ahí hablo sobre la obediencia y hago una explicación muy certera acerca de la obediencia dentro de los contextos antiguos, especialmente el contexto hebreo. Y ahí es algo interesante. Cuando dice guarda mis mandamientos, se utiliza la misma palabra obedece, ¿sí? Y cuando dice obedece, le lleva a un nivel de que usted tiene que escuchar, comprender y llevarlo a la práctica. Ojo, guardar u obedecer los mandamientos no significa solamente de decir, ah, está bonito, está chévere y así ha de hacer, nos toca hacer, ya. No, sino hace referencia a que usted debe escucharlo con entendimiento. Usted debe comprenderlo profundamente, usted debe rumiarlo como habíamos hablado en el día domingo en la prédica, es decir, debe estarlo masticando constantemente. ¿Hasta cuándo? Reflexionando, intentando comprender lo profundo, hasta que usted logra entenderlo. Y aunque no lo entienda, ya después de haberlo reflexionado, usted le lleva a la práctica y a veces sin entender cómo funciona, usted protege su alma. Interesante. Por ejemplo, Shabbat. Shabbat, más allá de ser un mandamiento que también está dentro de los 10 mandamientos, ya hubo como ordenanza, mitzvot o mandamiento, en el libro de Génesis, cuando dice que el séptimo día él reposó, Shabbat, hizo cese de actividad y es para una enseñanza. Que nosotros debemos dedicar un día para cesar nuestra actividad y adorar a Dios. ¿Por qué? Si usted hace una revisión, un análisis, las personas que literalmente cesan un día su trabajo y se olvidan de los conflictos y más bien se conectan a lo divino, sucede algo en su ser interno. Hay algo que empieza a ocurrir en su ser interior. Se llama estabilidad emocional. ¿Por qué usted ya no se estresa tanto? Porque un día usted confió plenamente en Dios. Para eso está Shabbat. Es decir, cese de actividad. No estoy hablando de sábado, ojo, porque ya vamos a explicar también el término Shabbat propiamente dicho. Entonces, cuando usted entiende eso y usted comprendió que necesita un día estar tranquilo para conectarse con Dios y ese acto de conectarse con Dios le ayuda a que su cuerpo repose, a que su cuerpo vuelva a tener energías, a que su cuerpo empiece a expulsar incluso todo ese proceso de presión, de estrés, usted va a vivir más años y va a estar más saludable. Pero si usted no tiene un día en el cual cesa su actividad, no va a llegar a viejo, no va a disfrutar. O si llega, va a llegar mal. La situación es tener una plenitud de vida en todos los aspectos.
Eso es entender. Solo estoy poniendo una línea. Ahora imagínense los 613 mandamientos que hay en la Biblia. Que lleguemos a esa plenitud de comprensión y podamos llevarlo a la práctica. El problema ha sido, y hasta la fecha es, que se dice que ya con el Mesías, con Yeshua, ya no hay que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a entender la ley desde el concepto teológico y no desde el concepto bíblico. Digo teológico porque solamente se desarrolló dentro de un proceso filosófico, porque no hace referencia ley como algo rígido, a quemarropa, como se diría, sino el término en hebreo es Torah. Y Torah significa guía, instrucción, camino de vida. Y dentro de esta Torah, de esta instrucción, de este camino de vida, están los mitzvot. Y mitzvot significa o hace referencia a estatutos para saber cómo caminar en ese camino de vida. Es decir, es como, esta es la instrucción para que tú sepas cómo debes dar los primeros pasos en este excelente camino llamado Torah. ¿Me explico? Pero cuando pasó al griego, en el griego aparece el término nomos, y de ahí al latín como ley, y en la ley ya se nos cambió el chip en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque dijimos, es ley, es a rajatabla, y ahora vivimos por gracia. Como vivimos por gracia y ya no estamos por ley, entonces vive en la vida loca. Vive como tú quieras. Y hemos creado de la libertad que Dios nos da un libertinaje espiritual. Por eso debemos comprender claramente. No estoy hablando de salvación espiritual, ojo a eso. Los mandamientos me ayudan a mantenerme conectado y saber el camino para disfrutar la salvación. Si usted no quiere disfrutar la salvación, no guarde los mandamientos, no obedezca. Si usted quiere disfrutar la salvación, empiece a guardar los mandamientos. Eso es lo que le está diciendo. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres saber lo que es disfrutar realmente esta vida? Eso es lo que le está respondiendo aquí en este pasaje. Doy todo este contexto para que entendamos el contexto de este pasaje. Dice, ¿quieres disfrutar la vida? Guarda los mandamientos, obedece. ¿Qué le responde él? Verso 18. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estableció lo que es, ¿sabes qué? Esto te va a ayudar a entender la conexión con tu prójimo y también con el Padre, con Dios. ¿Qué le dice él? El verso 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Oiga, qué lindo. ¿Se da cuenta lo que él está respondiendo este joven? Dice, lo he guardado. Es decir, lo he obedecido, lo he entendido, lo he llevado a la práctica. Y he podido disfrutar, aparte de eso que tenía riquezas, ¿no? ¿Y qué le dice? ¿Qué más me falta? O sea, es como que él sabía que había algo más que todavía no había hecho para disfrutar esa plenitud 100%. Y ahí le responde el verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser, ¿qué cosa? Perfecto. Oiga, ¿qué nivel le puso ya Yeshua, le puso Jesús? ¿Quieres realmente llegar a ser perfecto en todo este camino, en todo esto? Vamos a entender algo o vamos a comprender algo especial. ¿Quieres entender esto? Anda, vende lo que tienes
Dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Le está hablando de una alajá. ¿Qué es una alajá? Era una enseñanza o hace referencia a una enseñanza muy común que se desarrollaba, que tenía que desarrollarse para bendición del menos pudiente. Esa es una alajá. Es decir, es como una forma de ayudar al pobre, ¿ya? Dicho de otra manera. Y también formas o maneras estructuradas, enseñanzas ya estructuradas, interpretadas de la práctica que tenía que hacerse de la palabra de Dios. Es una alajá. Ahora, fíjese esto. ¿De dónde sale esta enseñanza que Yeshua, Jesús, está enseñando? O que le está diciendo, ¿de dónde nació esto? Porque es una alajá. ¿Sabía usted que esto ya lo dijo un grupo mucho antes de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús? Este grupo es el grupo que se encuentra en las cuevas de Qumran. Dice el doctor Mario Javier Sabán, topando justamente este tema, hace referencia a que los que se encontraban en las cuevas de Qumran son propiamente los sacerdotes que fueron libres, los sacerdotes levitas que salieron huyendo cuando los saduceos intentaron matarles, o bueno, mataron un gran grupo en el templo, y ellos huyeron al desierto y son considerados como el grupo del desierto. ¿Quién los llama así? Los ángeles del desierto. Le va a llamar el apócrifo de Tomás. Ese va a expresar y va a decir los ángeles del desierto que libraron a Juan el Bautista. Ahora, llega hasta las cuevas de Qumran y este grupo va a recibir un nombre. Su nombre es los esenios. Ah, ya sabemos un poquito más entonces de dónde sale el grupo de los esenios. El grupo de los esenios son propiamente los sacerdotes levitas que salieron huyendo cuando intentaron matarle los saduceos en el templo. Entonces ellos corrieron y los saduceos toman el control pleno del templo. ¿Sí? Entonces ahí están los esenios. Y en los escritos de los esenios, en los escritos que descubrieron en las cuevas del Qumran, encontraron algo muy interesante. Y es justamente que ellos decían, para ser parte de los esenios, entrégale a los pobres todo lo que tienes, ven y vive con nosotros. Esa era la dinámica o las enseñanzas o la halajá de los esenios. Entonces, Jesús aquí está utilizando una enseñanza de los esenios para confrontar a esta persona. ¿Entendemos eso? Jesús utilizaba, o Yeshua utilizaba, lo mejor de cada uno de los grupos por la interpretación que él daba, por la forma en cómo él interpretaba las cosas de una forma excelente, maravillosa. ¿Sí? Muy bien, ese es el contexto. Entonces ahí le dice, ve, vende todo lo que tienes. ¿Qué dice el texto, verso 22? Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿se dan cuenta de algo? Hasta aquí. ¿Dónde estaba la mirada de esta persona? A pesar de que guardaba los mandamientos, es decir, los cumplía, lo había entendido. Pero ¿dónde realmente estaba la mirada de este joven?
Le decía, tengo todo, Dios me ha bendecido con todo, no tengo ningún problema, no me falta dinero, puedo disfrutarlo, etcétera, etcétera, hasta tengo chance de estudiar, en fin. Pero aquí va a haber algo muy interesante. Aquí les van a decir o le va a confrontar Jesús con la intención de su corazón. ¿Dónde realmente atesoras todo? Por eso el 23 va a haber una explicación. Dice, entonces Yeshua dijo a sus talmidim, a sus discípulos, de cierto os digo, ojo, de cierto os digo, era un arameneísmo, una forma muy común de empezar una alajá, una enseñanza, en la cual significa, hey, esto es importante. Esto es muy importante, estén atentos a esto. ¿Sí? Es lo que significa de cierto os digo. Que difícilmente, pero no habla de imposible, ojo a eso, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Claro, y nosotros cuando leemos eso, inmediatamente, como buenos occidentales, nos hacemos la idea de agarrar una aguja, agarrar un hilito y decimos, por ahí va a pasar un camello. Imposible. Pero no es la línea. No pensemos como occidentales. Pensemos un ratito como orientales. ¿Sí? ¿Y qué es el ojal de la aguja? En el muro de protección que tenía Jerusalén, el muro que levantó, en este caso, Esdras y Nehemías y Zorobabel, en el momento que levantan el muro, siempre había un lugar como en caso de emergencia escapar. Y ese era un hueco redondo que con las justas pasaba una persona así agachado y podía cruzarse al otro lado y corre en caso de emergencia. Ese orificio se llamaba ojal de aguja. ¿Me explico? Repito para que podamos comprender claramente. En el muro de protección que existía en Jerusalén, que construyó Esdras y Nehemías, recuerden, ellos reconstruyeron los muros. Había las puertas normales, pero en caso de emergencia quedaba un orificio que con las justas cabía una persona agachado para poder cruzarse el muro al otro lado y era su forma de ser libre en caso de alguna emergencia. Ese orificio se le conocía como ojal de una aguja. ¿Sí? Entonces, cuando Yeshua está diciendo esto, es más difícil o más fácil pasar un camello por este ojal, es decir, por este hueco que está en el muro, es más fácil que pase un camello, ahí sí ya se vuelve un poco más lógico y dice, claro, si el camello se hace bien chiquito y le empujan, es posible que pase. Esperemos no se quede atorado. Pero había la posibilidad de que pueda pasar. Por eso dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ojo, pero no dice que es imposible. Por eso dice, escúchenme esto, que difícilmente entrará, difícilmente, pero no es imposible. Si el rico, la intención de su corazón es un desapego a lo material y empieza una conexión con lo divino, realmente esa persona podrá llegar a su plenitud de salvación. Igual que nosotros, si usted se aferra a lo material y dice, es que es mi carro, y lo tiene, pero al carro así, claro, tampoco va a estar descuidado, ¿no? Pero si alguien le toca al carro, usted le está cayendo y a golpes. Y dice, es que es mío.
es mío, y usted se aferró tanto a eso, su corazón va a estar inclinado más a eso que a la búsqueda de Dios. Su casa, sus posesiones. Usted está creando un apego demasiado fuerte y después usted va a sufrir mucho si algo llegara a acontecer. Por tanto, hay que ser un poquito desapegado de lo material para que el enfoque directo y pleno esté en Dios, esté en el eterno. Eso es lo que nos enseña aquí. Miren lo que dice el 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? A ver, estaba hablando de los ricos. ¿Por qué ellos salen con esto? Y van a decir que ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Acaso es solamente los ricos o es lo que yo acabo de expresarles? Todos que vamos creando un apego y pensamos que lo material es lo único y nos aferramos tanto a lo material que empezamos a desviar nuestra mirada de lo espiritual. Entonces ahí sí tiene lógica la pregunta que hacen los discípulos. ¿Quién pues podrá ser salvo si todos tenemos esa inclinación a lo material? Todos tenemos una inclinación a las pasiones desordenadas, a nuestro ego. Y en muchos casos nuestro ego, nuestro orgullo nos domina. Entonces, ¿quién pues podrá tener la plenitud de vida? Miren lo que dice el 26. Y mirando Yeshua les dijo, oiga cómo pasa el tiempo, ya mismo se acaba la hora. Mirando Yeshua les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Claro, imagínense, ellos están observando la figura del camello siendo introducido por el ojal de la aguja, que es ese orificio en, como decir, en las murallas, y que se quedó atorado, entonces nadie puede pasar, entonces imposible que alguien se salve. O tal vez ya estaban pensando en ese ámbito, todos nos aferramos a lo material, ¿quién puede ser salvo? Claro, esto es imposible para el hombre, esto es imposible para el ser humano, pero es posible para Dios. ¿Y qué es posible para Dios? Que usted cambie la intención de su corazón, que usted cambie ese acto de su vida y usted empiece realmente a conectarse con Dios. Miren lo que dice el verso 27. Entonces respondió Pedro y les dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Oiga, qué pregunta de Pedro. Pedro está diciendo, nosotros ya lo hemos hecho. O sea, como siempre, Pedrito con su ego saliendo ahí a relucir. Ah, pues, si él tenía que dejarlo todo para ser perfecto, aquí estamos nosotros. Nosotros sí damos la talla. Y así a veces nos ponemos nosotros también. Buscar de Dios. Nosotros los cristianos. Nosotros son whatever. Nosotros sí estamos en la verdad. Nosotros andan engañados. Nosotros. Y ese nosotros es ego. Y ahí estamos actuando con egoísmo. Ya en ese momento hay una acción egocéntrica. Pero la pregunta es sincera también de Pedro. La pregunta es, ¿qué pues tendremos? Fíjense algo en esa pregunta. ¿Qué está diciendo? Ok, si nosotros dejamos todo y hay vida eterna, y esa vida eterna la disfrutamos aquí, y si tú eres el Mesías, y el Mesías va a ser el rey, y el rey va a ser el que conquista todas las naciones, en este caso,
nos va a liberar del imperio romano, a ver, ¿qué hay para nosotros que lo hemos dejado todo? ¿Sí se da cuenta el pensamiento de Pedro? El pensamiento de Pedro, la idea de Kefa, todavía está aferrado al mundo, ¿se da cuenta? Porque dice, nosotros lo hemos dejado todo. Ahora, ¿qué va a haber? Él no está hablando de el futuro, el reino de Dios, él está hablando de aquí, porque dice, el Mesías como tal, si tú eres el Mesías y tú vas a ser el rey y tú nos vas a librar de este imperio romano, entonces algo ha de haber para nosotros. Entonces vemos lo que dice el 27. Entonces Pedro le dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La respuesta de Yeshua, de Jesús. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, otra alajá, otra enseñanza. Escuchen con atención esto, estén atentos, pilas, porque esto es importante. De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si usted es judío y usted está esperando al Mesías, no mirando desde el punto de vista celestial, si usted está viendo el aquí y ahora, este texto, ¿cómo lo entiende usted? Si lo lee desde ese punto, dice, wow, entonces va a venir la regeneración, probablemente Jesús se levante, Yeshua se levante, y en el momento que se levanta, nosotros vamos a estar gobernando con él aquí y ahora. Hasta yo pensaría así, si no vemos nosotros las cosas también hacia lo espiritual. Y dice el 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, madre o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí hay misterio. Esto se llama sod en hebreo. ¿Y cuál es el misterio? Lo siguiente. Si usted lee literal esto, usted dirá, no, pues me toca dejar, empecemos. Casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra. Entonces hay que dejar todo. Y entonces ahí sí voy a recibir la heredad de una. Y algunos que están con esa controversia y esa incertidumbre, ¿será que sigo con esta mujer o me divorcio? Dice, este texto, palabra del Señor, me ha dicho que tengo que dejar a mi mujer y ahí está para recibir el reino. Y hay lastimosamente esas malas interpretaciones, porque tomamos todo literalmente. Pero recuerden cómo empezó el 28. De cierto os digo, alajá, enseñanza. A partir de ahí, empiecen a entender que aquí hay algo más profundo. Algo más profundo que va de lo literal hacia lo drash, que tiene que ver propiamente con la interpretación del símbolo. Aquí hay algo muy importante. Y dice, de cierto os digo que en la regeneración, ¿cuándo va a ser la regeneración? Cuando existe una transformación integral de todo. Cuando se manifieste la era mesiánica, va a haber la regeneración. Esto no lo digo yo, lo dice el libro de Isaías. Isaías habla de esa regeneración, de esa era mesiánica, cuando habla que el leoncito va a estar con el cordero y el áspid jugando con el niño, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Ahí habla de este contexto. Y dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono del Kabot, por eso les expliqué un poquito gloria, el término gloria, Kabot. ¿Y qué era Kabot? Ahí les quiero ver. Gloria de Dios, la presencia, la manifestación de Él. ¿Qué quiere decir? De cierto os digo que cuando ustedes empiecen una regeneración en su alma, un proceso de transformación integral, ahora lo ponemos en nuestra realidad, se va a manifestar este Kabot de Dios, se va a manifestar la presencia misma de Dios en vosotros. Y vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en las 12 tribus. ¿Qué es las 12 tribus? 12 gobierno de Dios. ¿Qué significa? Y ahora ustedes van a disfrutar el gobierno de Dios en sus vidas y van a poder entender el gobierno de Dios en la naturaleza, en lo que está a su alrededor. Van a poder vivir y disfrutar el gobierno de Dios aquí y ahora, aunque estén pasando momentos críticos. ¿Me explico el proceso? Y dice, y ustedes juzgarán. Ojo a eso. ¿Qué está diciendo? Ustedes van a ser sadik, justos para juzgar. Y el momento que ustedes sean justos para juzgar, juzgarán a las 12 tribus de Israel. Nuevamente, número 12, gobierno de Dios, Israel, pueblo de él, juicio o juzgar. ¿Qué significa? Y ahora ustedes podrán guiar, instruir, enfrentar, confrontar a las personas que están desviando su vida de la presencia de Dios. Ahora ustedes pueden ayudar a que esas vidas, esas almas, esas personas puedan tener un reencuentro con lo divino. ¿Y por qué hablo de un reencuentro? Porque constantemente nosotros debemos comprender que el estar con Dios es desde que Él inició todos los procesos en el mundo, desde Génesis. Ahí nosotros ya tuvimos un encuentro. Aún antes del Génesis, como diría el libro de Efesios, antes de la fundación del mundo, nosotros ya tuvimos ese encuentro. Volvemos a reencontrarnos con aquel que está con nosotros. Es el Eterno. Y por eso dice el verso 29, y cualquiera que haya dejado, no en el sentido estricto de la palabra, aunque esto también es muy escenio. Es decir, dejen todo, vengan acá y busquemos la presencia del Señor. Vengan acá a Qumran, sería a las cuevas del Qumran, vengan y les vamos a enseñar los misterios del reino. Eso era muy escenio. Y por eso también nos va a presentar, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, etcétera, ¿por causa de qué? De mi nombre. ¿Qué moraba en el nombre? Quizás ya algunos de ustedes le he explicado. El nombre en hebreo es Hashem. Le escribo aquí en el chat de Zoom. El término es Hashem. Hashem significa el nombre. Pero Hashem, cuando uno empieza a analizar un poquito más las letras del nombre y empieza a entender cada una de ellas, logra entender algo. Esto está en una teoría de física cuántica, la teoría de las cuerdas. Y mi querida ingeniera Katy, ella nos va a decir, sí, miren, esto es así, pa, 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 pa. Entonces, esta teoría hace referencia a la vibración, que todo, absolutamente todo en el universo tiene una vibración, no está estático como nosotros pensamos. Es decir, que aún lo que usted cree que está sólido tiene un tipo de vibración. Y lo que usted piensa que es sólido
es una fusión de moléculas, átomos, ¿sí? Fíjense cómo aquí entra incluso física en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Hashem significa la misma vibración que nosotros nos encontramos en conexión para que nuestra alma entienda el camino. El alma entiende el camino, el proceso, y entonces estamos, como se diría, en la misma conexión, para que me entiendan mejor, en la misma sintonía. Dicho de otra manera, fíjense, no sé si ustedes tenían de esas radios chéveres antiguas que se movía la perillita. Y se movía la perilla y empezaba el sonido hasta que llegaba justo a la emisora, al dial de la emisora. Y llegaba justo a la emisora, al dial de la emisora, y sonaba clarito, bien bonito. Pero había una vibración entre el dial de la emisora y su emisora, su radio receptor, y ahí había conexión. Esta es la idea del nombre. El nombre es la conexión que tenemos nosotros con Dios. Por eso dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. O sea, hasta ahora no han llegado a ese nivel de conexión tan especial conmigo. ¿Me explico el significado? Por eso dice aquí este texto, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. ¿Qué es 100 veces más? El número 100 viene la letra Kof en hebreo. Aquí les escribo, letra Kof en hebreo, que es la representación del número 100. Y con esa letra se escribe Kadosh. Y Kadosh significa santidad. Y santidad, si es el número 100. Y ser santo tiene que ver con el nombre, porque el nombre del Señor es santo. Ahí está la relación. Entonces, ¿qué significa llegar a ese nivel de conexión con Dios? Para que ustedes estén tan conectados de manera tan especial con Dios, que empezamos a comprender las cosas más profundas que Él nos ha entregado. Qué lindo entender este texto. Y ahí podemos entender qué significa dejar padre, madre, hijos, esposa. No significa abandonarlos. No entienda desde esa línea. Significa, hey, no desarrolles ese apego tan fuerte de que muchos dicen, no, si es que él se muere, yo me muero. Oiga, cada uno tiene su vida con Dios. Hay un amor, hay una relación muy linda, hay un apego muy especial, pero no idolatre a su pareja, no idolatre su casa, no idolatre a sus padres, no idolatre a su madre, esposa, hijos, no idolatre las cosas que usted tiene, sino que empiece a darle el lugar que se merece. Pero sobre todas las cosas, dé el primer lugar a Dios, porque usted va a ser cubierto. Eso es Kadosh también, significa ser cubierto de la presencia de Él. Eso es santidad, permitirse, dejarse cubrir por la presencia de Él. Entonces nos dice aquí, y heredarán la vida eterna. O sea, disfrutarán el gozo de la salvación, disfrutarán cada día con el Padre. Pero aquí duele el corazón el verso 30. ¿Por qué? Y finalizo con esto, perdón, me he pasado 7 minutos. Finalizo con esto, dice el texto, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y esta es una forma también de explicar o decir, miren, no se confíen en sus propias emociones, no se confíen
en su egocentrismo. No confíen en su forma de actuar y de ser, porque pensando que son los primeros en irse al cielo, serán los últimos. Pensando que ya son salvos, ¡hey, cuidado! No van a disfrutar la vida eterna. No hablo de la salvación espiritual, por si acaso. Ya mis queridos estudiantes me entienden un poquito más en ese ámbito. Así que, pilas en eso. Sobre todas las cosas, guarden su corazón, guarden su lev, que de él mana la vida. Conectémonos con el Señor, no nos aferremos a la realidad de este mundo, ni las cosas que en él hay, más bien seamos estables. Disfrutemos de las bendiciones, de las cosas que hay en este mundo, pero que nuestra visión sea seguir al Padre. Que la intención de nuestro corazón realmente sea seguir a Dios y no a las cosas de este mundo, no a las cosas materiales, porque las cosas materiales son pasajeras y puede traer destrucción y muerte. Seamos sabios, estemos atentos y disfrutemos la salvación. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso que hemos tenido de estudio de la palabra. Señor mío y Dios mío, te damos gracias por la oportunidad, gracias por este tiempo especial, gracias por el privilegio de poder entender un poquito más tu palabra para tener una transformación y cambio de nuestra vida, para hacer cambios en nuestra realidad, en nuestra existencia. Te pedimos, oh Señor, guíanos, protégenos, muéstranos el camino. Ayúdanos a observar con entendimiento, escuchar comprendiendo las cosas y poderlo llevar a la práctica diariamente, como estilo de vida, no como una obligación, no porque si no te obedecemos nos vamos a ir al infierno. Que no lo veamos como algo que imponen, sino como esa oportunidad de disfrutar contigo la plenitud de la salvación, de disfrutar el aquí y ahora contigo, disfrutar la vida, conectados contigo, entendiendo que aún esto es pasajero, entendiendo que aún esta vida material es solamente un paso para poder rectificar nuestra alma, purificar nuestro ser y disfrutar contigo también eternamente. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos llamas la atención. A veces nosotros hemos puesto nuestra mirada más a las cosas de este mundo en vez de conectarnos contigo. Perdónanos. Perdónanos y ayúdanos para tener esa estabilidad y poder comprender sabiamente el camino que debemos seguir para que de esa manera podamos disfrutar esta salvación especial que nos has dado. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para poder nosotros tener esa estabilidad, esa madurez espiritual, esa madurez emocional y tomar las mejores decisiones de acuerdo a tu palabra para obedecer tus mandamientos. En tus manos estamos. Bendice la vida de cada uno de los estudiantes, bendícelo, Señor, de cada uno de mis hermanos y hermanas que están a través de estos medios de comunicación, tanto Zoom, tanto Facebook, Señor. Gracias por sus vidas. Bendice sus hogares. Haya luz sobre sus casas, luz que transforma, restaura y renueva, porque es tu presencia misma. Que tu manifestación sea en cada corazón, desde lo profundo de su ser, y que tu espíritu, el Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, se manifieste profundamente y en cada corazón para una transformación integral de vida. En tus manos preciosas estamos. Te honramos y te agradecemos. Amén y amén. Qué bendición
Y qué lindo poder tener este tiempo y compartir también con ustedes, amada familia. Por lo demás, 8:13 ya, nos despedimos. Gracias por compartir de este tiempo lindo, un lindo tiempo de estudio bíblico. Gracias por todo lo que lo que el Señor nos ha dado y que el Señor les bendiga grandemente. Tenemos, dice, muchas bendiciones, dice la hermana Gabriela. Muchas bendiciones, hermano Isaías. Una bendición tan grande el poder meditar la palabra de Dios. Estoy en esta reunión por la invitación que me hizo el hermano Edwin Simba. Bendiciones. Mi hermana, que Dios le bendiga. Abrazos fraternos para usted, para toda su familia. Gracias por acompañarnos. Igual a mi hermano Edwin Simba, un abrazo fraterno, que Dios le bendiga grandemente y gracias por estar con nosotros y gracias a Dios por este lindo tiempo de conocer, estudiar y aprender la palabra del Señor. Sin más, un abrazo fraterno, que Dios les bendiga grandemente y ha sido lindo estar con ustedes. Muy bien, ahora estamos ya solo aquí en Zoom, ya en vivo le apagamos en este momento.